Bienvenidos mis líderes a este cierre de este maravilloso libro de estrategia, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Culminaremos el día de hoy con esta experiencia. Al igual que la semana pasada, les traje un breve resumen y luego del resumen me gustaría conocer sus impresiones de cómo fue ese acercamiento con este libro de estrategias, cómo le fue con ese proceso de extraer los principios y cómo algunos de estos principios que nos da Musashi los podemos aplicar, obviamente no a la guerra, obviamente no a la disciplina marcial, porque aquí creo que ninguno practica artes marciales, sino más bien cómo hago para llevar eso, así como se ha hecho de manera magistral con el arte de la guerra Sun Tzu, cómo llevo los principios a mi práctica diaria, bien sea personal o profesional. En esta segunda sesión vamos a tratar 3 manuscritos. Empezaremos hablando del manuscrito del fuego, luego hablaremos del manuscrito del vacío y por supuesto un breve manuscrito muy corto de apenas 2-3 páginas llamado el manuscrito del vacío, que por ahí Alfredo López Gozaine nos regaló una conferencia sobre su visión del vacío que se alinea un poco con la de Musashi, pero no es exactamente lo mismo porque el término vacío se trabaja en varias culturas, se trabaja en varias filosofías, con un enfoque bastante parecido, pero cada quien le da su toque muy puntual de cómo trabajar con el vacío. Vamos a iniciar con el primer manuscrito, el manuscrito del fuego. Este capítulo se describen las técnicas, perdón, en este capítulo se describen las técnicas que tienen que ver con diversas situaciones, no solo del campo de la guerra, sino también del campo de la estrategia, obviamente. Cuando hablamos de esas situaciones pueden ser tales como el ambiente, donde se está peleando. Cuando vemos alineación de niveles lógicos, ya entendemos y nos queda clarísimo la importancia de los ambientes. Manejar el estado de ánimo del oponente, que ya sería, por ponerle un nombre, quizás no un nombre muy bonito, pero pongámosle el nombre de la guerra psicológica, de cómo a través del trabajo de la mente o de la parte mental de la otra persona puedo tomar ventaja a nivel estratégico. ¿Ok? ¿Cuáles son las actitudes que debo adoptar de acuerdo a determinada situación? Es decir, mi estrategia va atada a la situación que estoy viviendo y entender que no tengo que tener una estrategia única que me sirva para cualquier campo de actuación, porque entonces va a ser una estrategia forzada y va a ser una estrategia que no tiene sustento. ¿Ok? ¿Cómo aplicar las estrategias para engañar y sorprender al rival y otras técnicas? Fíjense que en toda la filosofía oriental, tanto en el libro de los 5 anillos, como en el Código Samurái, como en el arte de la guerra Sun Tzu, quizás la palabra adecuada no sea engaño, pero es la palabra que usaban los orientales, donde decían que parte de la estrategia es saber dominar el engaño. Y el engaño no es otra cosa que hacer creer o crearle una realidad distinta a la que yo estoy manejando a mi oponente. ¿Ok? Cuando yo tengo la capacidad de mostrarle algo a mi oponente distinto a lo que es mi realidad, me da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que me da? Que voy a hacer que mi oponente gaste dinero, gaste recursos, gaste ejército, gaste un poco de material, tratando, ¿ok?, de prepararse para una realidad que no es la realidad que yo tengo en sí. ¿Ok? En este capítulo también Musashi, una vez más, va a reafirmar su camino de la estrategia, o sea, cómo se fue transformando en una estrategia, en una estratega. ¿Y cuál es el método más seguro para que un solo hombre pueda vencer a 5, a 10 o a 20? ¿Ok? Y para eso necesitamos estrategia, no necesitamos fuerza. Y eso también se ve un poco en el arte de la guerra Sun Tzu. Cómo una buena estrategia hace que necesites muchísimo menos recursos. Es como cuando hacemos buen uso de la planificación. Una de las ventajas maravillosas que tiene la planificación es que te ayuda a economizar recursos. Si nosotros tenemos recursos para producir 10.000, si mejoramos la estrategia, si mejoramos la planificación, con los mismos 10.000 podemos producir el doble. Entonces no es buscar más recursos, sino empezar por hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos disponibles. Aquí hay 3 métodos
que según Musashi nos sirven para anticiparnos. Él habla del Ken no Sen, el Tai no Sen y el Tai Tai no Sen. ¿Ok? Cuando él habla del Ken no Sen, es cuando nosotros tomamos las iniciativas. Es decir, cuando mi plan estratégico dice cuáles son las opciones o cuáles son los caminos que voy a llevar. Es decir, cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar del punto A al punto B, si ese es el caso. O cómo voy a hacer para dominar un mercado, cómo voy a hacer para agarrar terreno en un mercado, cómo voy a hacer para dominar a mi oponente con el menor uso de los recursos posible y el menor desgaste. Cuando Musashi nos habla del Tai no Sen, trata de cómo estar preparado cuando el enemigo toma la iniciativa. Siempre en un plan estratégico tenemos que tener claro cuáles son las acciones que yo voy a realizar y cuáles son los resultados que yo espero de esa estrategia que estoy aplicando. Dentro del resultado que yo espero, debería estar un apartado de cómo creo yo que va a reaccionar mi oponente. Si yo hago un plan estratégico de marketing, yo no solamente quiero anticipar cuál va a ser la respuesta de los clientes potenciales, también tengo que hacer conciencia de cuáles serían las posibles reacciones o acciones que va a tomar la competencia. Y prepararnos en la medida de lo posible para tener planes estratégicos para las posibles respuestas de mi adversario. Pasa mucho, mis líderes, que hacemos un plan estratégico de mercadeo muy ambicioso, muy bueno, lo lanzamos, empezamos a tener un buen feedback, empezamos a tener un buen resultado de esa estrategia. ¿Y qué hace la competencia? Lo primero que puede hacer es copiarnos. Ah, caramba, Jimmy está dando delivery, Jimmy está dando un cupón, Jimmy está dando días de oferta con productos. Si la competencia ve que lo que yo estoy haciendo está dando resultados, créanme que en poco tiempo nos van a imitar. ¿Y qué pasa si yo hice una inversión extraordinaria ¿cómo se llama? En un estudio de mercado, en hacer encuestas, en buscar la manera de tener la estrategia ideal para que venga una persona que no invirtió medio en eso y sencillamente me copie y me empiece a robar mercado? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prever que si el resultado es demasiado positivo, posiblemente la gente empiece a copiarme. Entonces, estratégicamente yo también tengo que ver, ok, aquí yo estimo que voy a aumentar mis ventas en un 100%. Ajá, ¿cuáles son los competidores que yo creo pueden de alguna manera ponerse las pilas rápido y robarme la idea y empezar a ofrecer el mismo servicio? ¿Cómo le voy a hacer frente a eso? Entonces, pudiéramos decir que tengo una planificación de 3 pasos, donde yo voy a lanzar el primer paso y voy a tener listo el segundo paso, que solamente va a accionar dependiendo de la reacción de mi entorno y de mi competencia. Porque tampoco voy a lanzar todo de una vez, porque le voy a dar chance a la competencia de que se ponga pila y también me imite de una manera muy rápida, que está pasando mucho en los mercados. Venezuela es un caso muy bueno para hablar de este tipo de cosas, de cuando tú haces algo que da resultado, te copian a la velocidad de la luz. Por eso es que aquí en Venezuela, de repente, de la nada, hay cosas que se ponen como de moda. Cuando se puso de moda el sushi, empezó a proliferarse el sushi en toda Caracas. Conversaba yo con él hace poco que ahorita lo que está de moda son los helados. Usted camina por donde usted camina, usted ve heladerías con conceptos novedosos, con conceptos parecidos al de al lado, de venta de helados. ¿Por qué? Porque entonces yo veo que alguien abrió una heladería y veo que hay una cola full y un poco de gente esperando para comprar helado. Entonces tú dices, ¿para qué voy a gastar yo en un estudio de mercado en ver qué producto hay si en la heladería del frente más bien a la gente se obstina a hacer cola? Si yo abro la heladería rapidito, compro las máquinas y hago cualquier cosa y me meto cualquier vaina, resulta que me voy a robar parte de esa clientela de un trabajo que ya hizo otro. Entonces me anticipo a cuando mi enemigo toma la iniciativa, y eso pasa por saber cuál va a ser la reacción de mi iniciativa, de mi oponente o de mi competencia. Y cuando Musashi habla del Tai Tai no Sen, se trata cuando ambos peleadores comienzan al mismo tiempo el ataque, que también pasa. John y yo nos damos cuenta de que hay un vacío en el mercado, de que hay una necesidad,
y empezamos a trabajar los dos simultáneamente en ofrecer una solución. Y casi que de manera simultánea, los dos lanzamos al mercado el producto. Eso también pasa muy seguido. Si yo no preveía esa situación y yo digo, no, vale, yo voy a vender helados calientes porque aquí nadie vende helados calientes, aquí todos los helados son fríos. Y me voy a idear porque vi un TikTok de que en Japón hay un tipo que hace helados calientes, entonces yo me voy a meter a vender helados calientes. Y resulta que usted contrata maquinaria, se trae un japonesito para que le enseñe la técnica, hace toda una inversión extraordinaria porque usted va a ser el único que va a vender helado caliente. Y resulta que cuando usted lanza el helado caliente, viene su primo y saca el helado frito. Que no es lo mismo, pero se parece. Y entonces, si yo no preveo esa situación, puede ser un absoluto desastre, aunque mi competidor no esté compitiendo exactamente en el mismo mercado. Pero son dos conceptos novedosos que tienen como base el helado. Yo dije que iba a vender helado caliente y resulta que me sacan la competición helado frito, por poner un ejemplo. ¿Ok? Otra técnica interesante de la cual habla Musashi es el llamado pensar como el enemigo. Y eso lo hemos visto en varias clases aquí del club. Esta se refiere a que hay que ponerse en el lugar del enemigo, es decir, desde su punto de vista. Aquí Musashi lo explica de la siguiente manera. Generalmente la sociedad se convence de que un ladrón dentro de una casa es un enemigo fortificado. Si se ve desde afuera, pero si imaginamos ser ese ladrón, ¿ok? Entonces podríamos pensar o sentirnos que todo lo que está fuera de nosotros son los enemigos y la salida está copada. Es una situación desesperada. Este ejemplo es muy bueno, el que pone Musashi, porque si yo les preguntara a todos ustedes cómo verían esa situación de que un ladrón se meta en su casa, usted se sentiría que lo están violentando, ¿cierto? Se sentiría asustado y se sentiría en desventaja, cuando es todo lo contrario. Porque el malandro se va a meter a robar para su casa y el malandro no tiene la más mínima idea de qué es su casa, no importa el tamaño de su casa. Pero la casa mía la conozco yo con los ojos cerrados. Yo me puedo movilizar en mi casa sin luz y con los ojos cerrados y no me tropiezo con nada porque conozco mi casa. Sé dónde están los martillos, sé dónde están los cuchillos, sé dónde están los palos de escoba, sé dónde están los bates. ¿Ok? Cosa que no sabe mi oponente. Pero fíjense ustedes cómo la mentalidad de que si alguien entra a mi casa, yo me siento vulnerado, le estoy dando la fuerza al ladrón para que me domine. Pero realmente es todo lo contrario. El malandro que se mete a robar para casa ajena está loco, porque no tiene la más mínima idea de qué hay dentro de esa casa. Él pudo haber pasado, pudo ver que hay dos perritos, pudo ver que hay dos señores, puede ver que hay 4 mujeres, puede medio sacar la cuenta y decir, ajá, bueno, sí, son puras personas mayores y tal. Pero resulta que usted es el que conoce su casa y usted es el que sabe cómo puede utilizar su casa como un arma para defenderse del atacante, tal cual como se lo estoy diciendo. Entonces, fíjense cómo ponerme en los zapatos del otro me permite anticipar acciones. Entonces, si yo paso por una situación, Dios no lo quiera y nos proteja, de que un intruso entre a mi casa, si yo lo veo como que me está vulnerando y como que él tiene el control porque él es el que está entrando a robar y yo soy la víctima, si yo me pongo en papel de víctima, mis líderes, le estoy regalando el 80% del atraco al asaltante. Porque yo solito me estoy colocando en una posición de minusvalía. Pero si mi mentalidad es, este se está metiendo, este está loco, se está metiendo en un campo donde él no tiene la más mínima idea de qué hay en mi casa. Él sabe que yo hago esa clase de ejercicio cuando entro a un local. Echo una mirada rápida y digo, ajá, si aquí llegara a pasar algo, ¿cuáles son los puntos de escape? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están las ventanas? Si hay una sola entrada. Si hay alguien cuando yo entro que ya tiene cara medio de sospechoso, que voy a tener que estar pendiente de qué hace, pendiente siempre a que mi vista, por muy distraído que esté, así sea en visión periférica, en ver la puerta para saber si alguien entra o no, que tenga pinte sospechoso. Eso es estrategia. Un ejercicio que se hace mucho cuando uno hace cursos tácticos, cuando uno hace cursos de sobrevivencia, de supervivencia, es imaginarse, sé que suena un poco loco, pero imaginarse si en este momento entrara un intruso a mi casa, ¿con qué me puedo defender?
Bueno, tengo la lámpara aquí, tengo el palo de escoba aquí, tengo una corneta de madera, tengo, no sé, tengo una luz incandescente que quema, tengo el palo de la escoba, tengo un espejo gigante en la sala y empezar a buscar la manera, ¿ok? De tener claro cuál es mi espacio y hacer conciencia de que ese espacio es mío y soy yo el que tengo la ventaja, no el delincuente. Musashi dice que si estás preparado, si entiendes el espíritu de la estrategia, entonces no tienes por qué preocuparte. No hay que obsesionarse con la preocupación acerca de las cualidades del oponente, ya que si pienso en eso, generalmente voy a perder. ¿Qué quiere decir es con esto Musashi? Y esto es algo que se utiliza mucho en el campo de los deportes. Cuando yo voy a competir en un deporte, no importa el deporte que sea, con un oponente que yo sé que es bueno, si yo me enfoco en lo bueno que es el oponente, estoy frito. Yo tengo que concentrarme en lo bueno que soy yo y en lo bueno que es mi equipo, porque yo cuento es con mi habilidad. De lo contrario, estaría contando con que el otro se equivoque. Y como yo no puedo controlar que el otro se equivoque, pero sí puedo controlar, buscar la serenidad dentro de mí y tratar de sacar lo mejor que tengo, para eso entrené bastante, para eso practiqué bastante, cambia la manera en que lo estamos percibiendo. ¿Se capta esa idea, mis líderes? Aquí Musashi nos habla de los principios para alcanzar el camino de la estrategia en este pergamino. Aquí nos habla, siguiendo un poco con lo que le venía comentando, cambiar el enfoque hacia nosotros. Es decir, como estrategas, tengo que hacer plena conciencia de lo que está pasando dentro de mi mente. Porque precisamente la mente del estratega es la mía. No puedo proyectar acciones si primero no hago el insight de cuáles son las habilidades y las destrezas que yo he desarrollado y cómo de manera estratégica las puedo usar para sacar el mayor beneficio posible. Esto significa que no debemos pensar que el enemigo es bueno, sino que debemos procurar que el enemigo piense que nosotros somos mejores. ¿Se capta la idea? Si yo me enfoco en que el otro es bueno, estoy perdido. Mi foco tiene que ser hacer que la otra persona piense que mejor soy yo. Si combatimos pensando que el enemigo cree que somos superiores, entonces seremos capaces de hacerle frente contando con una gran ventaja. Si yo sé que mi enemigo me ve como un enemigo, si yo veo que un enemigo mío me ve como alguien de cuidado, estoy trabajando con superioridad psicológica. ¿Se capta esa idea? Tengo que hacer una proyección para que la otra persona me vea en mejor situación que incluso en la que yo realmente estoy. Eso es un juego psicológico. Si usted va a una competencia, por ejemplo, si usted va a una reunión donde posiblemente le aprueben un contrato y usted sabe que a esa reunión va a asistir John Martínez y va a asistir Eli de Caires, y los tres vamos a ir a esa, de alguna manera, a pelear, por decirlo de alguna manera, por ese contrato. Parte de la estrategia que yo debería ver es tratar de ubicar cuáles son los puntos débiles de Eli, cuáles son los puntos débiles de John, y cuando yo empiece a hablar sobre las cualidades de mi producto o mi servicio, voy a iniciar diciendo lo maravilloso que soy yo en los puntos en los cuales Eli y en los puntos en los cuales John son débiles. Y no es porque lo voy a decir al que me va a contratar, no, es que Eli es malísima en tal cosa y John no sabe hacer tal cosa. Eso yo no lo digo. Sencillamente pongo como bondades aquello que yo sé que Eli es mala o que no tiene fortaleza, y en aquello donde John no tiene fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando Eli escuche que una de las ventajas es una enorme desventaja de ella, y cuando John escuche que una de mis ventajas es una enorme desventaja de ellos, se van a poner en modo defensivo. Y cuando una persona se pone en modo defensivo, no va a mostrar lo mejor de sí, va a demostrar que no es tan malo. Y si yo logro que eso ocurra, la presentación de ustedes dos se va a ver bastante débil y la mía se va a ver bastante sólida. Entonces, si yo logro meter en la mente de ustedes dos que yo soy brutalmente bueno en lo que ustedes no son tan buenos, ustedes van a sentir que tienen una enorme desventaja y que conmigo sencillamente no van a poder.
Si hacen esto brutalmente bien, mis líderes, generalmente las personas con las que usted supuestamente está compitiendo no van a tener nada que brindar, ¿ok? Dejándoles el camino totalmente libre. Musashi también dice que otra técnica notable es la que él llama el cambio de montaña y el mar. Esta trata de que no es recomendable usar la misma técnica contra el adversario. Se permite usarla hasta un par de veces, pero no más allá. ¿Qué quiere decir esto en términos muy prácticos? Que yo como líder activo tengo una esencia y tengo una estrategia. Y esa estrategia la puedo usar una o dos veces para ganarme un cliente, pero yo tengo que seguir buscando nuevas maneras de ganarme al cliente como si fuese la primera vez. Porque si no, el cliente puede sentir que ya sabe qué esperar de mí y va a querer escuchar otras opciones. Pero si cada vez que me llama para que yo les brinde un servicio, les presento algo totalmente novedoso, van a sentir que yo les estoy dando siempre algo de más valor que lo que le he ofrecido hasta ahora. Por lo cual, usted siempre va a ser la primera opción para todos sus clientes. Eso pasa inclusive, y creo que lo puse en alguna lámina, creo que sí lo puse más adelante, eso tiene que ver inclusive hasta cómo estamos presentando lo que estamos presentando. Yo tengo la fortuna de tener a Eli y hacemos refrescamiento de imagen constantemente para que la gente sienta la evolución, más allá de que para que vean la evolución tienen que probar el producto. Pero ya probar el producto implicaría una contratación y primero me tengo que ganar la contratación. Entonces la validez aparente en psicología me dice, haz que el resultado se vea inclusive antes de que aprueben la propuesta. Entonces los clientes que ya son clientes fijos, que ya nos conocen, cada vez que hacemos una presentación para una formación o para una experiencia vivencial, procuramos que las experiencias no se parezcan y nosotros tenemos como política no repetir experiencias formativas en los clientes. Si un cliente me dice, Jimmy, queremos un coffee time como la última vez, le vamos a hacer un coffee time nuevo que no se parezca en nada al que ellos ya vivieron. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan otra vez al espacio del coffee time, los que ya asistieron van a decir, bueno, ya yo sé lo que es, hoy es bien divertido, se va a hacer esto, se va a hacer esto, se va a hacer esto. Y cuando llegan al espacio, el espacio es totalmente nuevo, dicen, ah, caramba, esto no me lo esperaba. Y la sorpresa, ¿ok? A nivel estratégico, genera vinculación. Pasamos al manuscrito del viento. En este capítulo también podrá llamarse el manuscrito del estilo, aquí es donde vamos a hablar del estilo, ya que el carácter japonés para viento también significa estilo. ¿Ok? Este manuscrito es una serie de comparaciones entre las enseñanzas de Musashi y las técnicas de otras escuelas. Esto lo comentamos creo que en el manuscrito de la Tierra. Mis líderes, cuando nosotros estamos trabajando, cuando estamos en un mercado, tengo que estar atento a lo que están haciendo los competidores, no para imitarlos, sino para saber hacia dónde van las tendencias, porque yo como líder, una de las cosas que tengo que hacer es llegar primero y hacerlo tantas veces hasta que sea yo el que dicte las pautas de hacia dónde va el mercado. Muchas de las experiencias que ha hecho Líder Activo, una vez que las abandonamos y abrimos otra experiencia, vemos otros competidores que empiezan a hacer las experiencias que ya nosotros hemos abandonado. Por ejemplo, este club de liderazgo, que ya tiene 2 años, ya por ahí he visto algunos competidores lanzando su propio club. ¿Ok? Le ponen un nombre parecido, pero cuando tú ves lo que están ofreciendo, es algo que por ahí se asoma a lo que es la idea del club de liderazgo. ¿Ok? Musashi dice que si se percibe el estado de ánimo y las intenciones del adversario, esto te va a ayudar a ganar en vez de mirar el tamaño de sus armas. Musashi aquí hace un buen hincapié en que a veces nos frenamos ante la estructura del otro y no nos tiene que mover la estructura de la otra empresa o del competidor o de la persona con la que estemos entre comillas peleando. Tenemos que ver son sus resultados para yo poder buscar una estrategia que me permita obtener esos resultados e incluso unos superiores, pero con el mínimo desgaste posible para mí. Es decir, ¿cómo logro yo obtener los resultados que está obteniendo John,
pero con los recursos que tengo yo, eso sí, haciéndolo de una mejor manera, haciéndolo más rápido, más eficiente, más económico o con resultados de mayor impacto. Cuando hablamos de estilo, esto sí es importante a nivel de principio, y es que tienes que generarte un carácter, una imagen, una esencia, que donde las personas lo vean, sepan que ahí estás tú presente. Tu identidad no solamente tiene que estar clara para ti, tu identidad tiene que resonar para que la gente, aun los que todavía no han probado tu producto, ¿ok?, te tengan como un punto de referencia el día que necesiten tu producto o tu servicio. Entonces hay que buscar la resonancia, y la resonancia se consigue a través del estilo. Tenemos que ubicar cuál es el mejor estilo que podemos proyectar y aferrarnos a ese estilo hasta hacerlo crecer y dominar el mercado. Este es una de las estrategias más difíciles y que lleva mucho más tiempo y trabajo. ¿Cómo podemos diseñar un estilo que nos identifique y que sea materialmente imposible que nos los copien? Eso necesita mucho cerebro, mis líderes. Y para ir concluyendo, cuando hablamos del manuscrito del vacío, habla que del carácter japonés vacío también significa cielo. Aquí Musashi da sus últimas recomendaciones y aconseja no adaptarse del camino verdadero. Finalmente, culmina sus lecciones de este manuscrito con la frase: saber cómo se gana ayuda a uno mismo y al prestigio. Esto es el camino de la estrategia. Fíjense que parte importante del resultado que queremos nosotros como estrategas es el prestigio, no ganar. Ganar tiene que ser un subproducto. Si usted como profesional, y esto creo que estoy seguro lo han escuchado de otras personas que forman, la facturación y el dinero es una consecuencia, no es un objetivo. Si usted ve la facturación como un objetivo, es un objetivo pobre. El objetivo tiene que ser la trascendencia y el dinero es una consecuencia de la trascendencia. Cuando el dinero llega como consecuencia, va a ser constante. Cuando el dinero llega como objetivo, vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque los mercados son volátiles. Y si los mercados volátiles impulsan a que yo cada día me afiance más, que el objetivo sea facturar, las personas que te contraten o los posibles clientes potenciales van a sentir, van a olfatear tu hambre. Y estarías desvirtuando cualquiera que sea el servicio que prestes. Entonces el vacío, ¿ok?, habla precisamente de la esencia o del principio de no cargarnos de cosas que no nos ayuden a la trascendencia. Ese es el vacío al cual se refiere Musashi. Entonces, yo necesito un prestigio porque yo estoy trabajando en función de la trascendencia. Yo estoy aquí para prestarte un servicio que te va a resolver tus problemas. Una de las consecuencias es la facturación, pero el objetivo es ayudar a mi cliente. Y el cliente, por agradecimiento, créeme que va a estar dispuesto a pagar lo que sea que ustedes quieran cobrar por ese servicio y por permitirle a la otra persona vivir con menos problemas. Momento de escucharlos a ustedes, mis líderes. Me gustaría saber a grandes rasgos cómo fue su experiencia con el libro y específicamente de los principios que les acabo de comentar, cuáles quieren adoptar a su vida y cuáles creen ustedes que serán importantes también adoptar escuchando las palabras de Musashi. Los escucho. Pueden abrir su micrófono y compartir su visión.
no quiero llegar a la política del colegio de nombrar gente. Vamos a, ¿cómo se llama? Buenas Vamos noches, a, profesor. ajá, ajá, bachiller Vargas, ya la iba a nombrar. Vengo a salvar el pellejo de mis compañeros. Coño, te ganaste el pequeño del recreo. Mira, cuando iban en el colegio y cuando decían así, bueno, ¿quién es el primero? O voy por orden de lista, yo decía, bueno, al cabo que, déjame decir qué voy a hacer yo, porque igualito por lista soy la primera. No puedo hacer más nada en ese caso. Eso ha sido una de las mejores estrategias que yo aplicaba desde preescolar hasta el último posgrado. Cuando había que intervenir, yo siempre trataba de hacer la primera intervención, porque no importara lo que yo dijera, podía decirlo más fácil, porque a medida que iban avanzando las intervenciones, era menos material que quedaba por comentar. Entonces, si el tema no lo dominaba mucho, créeme que yo era la primera mano levantada para yo expresar mi opinión, ganarme ¿cómo se llama? Mi intervención. Y ya cuando la cosa se ponía difícil, eso era como cuando veíamos cálculo. Cuando el profesor decía, ¿quién quiere pasar la pizarra? Siempre el primer ejercicio de cálculo era una tontería. Me pasaba yo corriendo a agarrarme. Y la gente decía, coño, pero tú siempre intervienes. Le digo, claro, yo no voy a esperar que las derivadas sean una vaina que no entiendo para yo pasar pena en el pizarrón. No, yo agarro la primera que siempre facilita. ¿Quién quiere La pasar? primera que el Y profesor el todavía profesor no siempre decía, encendía no, el ¿quién modo quiere pasar? maldad. Yo lo ayudo. ¿Quién quiere pasar? Yo lo ayudo. Yo pasaba yo siempre de primero. Yo, profesor. Y prácticamente el profesor te ayudaba. O sea, realmente lo que tenías era que dejarte llevar. Y ya cuando la cuestión se ponía difícil, empezaba todo el mundo a sudar, meterse bajo el escritorio y se ve, y yo estoy aquí tranquilo con mi cabeza en alto porque ya yo me gané mi positivo. Cuéntanos, Vanessa, ¿cómo te fue con Musashi? Respiro. Mira, este libro de verdad me ha resultado más complejo comprenderlo que de las meditaciones de Marco Aurelio. ¿Okay? De verdad que ha representado un reto. Sin embargo, bueno, tengo aquí algunos apuntes que en el manuscrito del fuego me llamó la atención cuando él habla del renovarse. ¿Okay? Y el renovarse es lo que yo interpreté y me quedo de esto, que en esos momentos en cuando podamos sentir que, oye, que no está fluyendo, las cosas no están saliendo de acuerdo a mis expectativas, tomar un lapso de tiempo, tomar un periodo para entonces ir a nuestro viaje interior, ¿no? Comprar ese tiquecito en la taquilla para reconectar nuevamente. Esta mañana te lo estaba comentando con la actividad de Solocaster. Con el artículo. Sí, que me movió muchísimo y creo que fue porque desde el lunes he estado con eso de, bueno, mi decálogo, ¿no? Ir metiéndole la lupa a ello. Entonces, de pronto es por eso que esta parte del renovarse resonó. ¿Okay? Desde ese punto de vista, cuando sentamos que, bueno, que estamos estancados, como que volver a ese punto de inicio, ese para qué, y volver la mirada hacia dentro. En cuanto al manuscrito del viento, cuando él dice en el movimiento numerosos golpes de sable en las demás escuelas, ¿okay? Y él comienza diciendo, cuando se enseña un excesivo número de técnicas, de estrategias en el movimiento del sable, es un error pensar que con todos ellos se va a vencer al oponente. Cuando vemos en redes sociales como que estas son las estrategias que necesitas para posicionar, utiliza este audio de tendencia en tu reel, utiliza este filtro, entonces te dan tantas técnicas que uno quiere ir probando todas de inmediato sin dar ese periodo de tiempo para vamos a esperar, vamos a poner en marcha esta estrategia, esta táctica, ¿okay? Y vamos a ver cómo esto se deja colar. Vamos a ver de qué manera el mercado lo asume, ¿okay? Pero al mismo tiempo
ir de una vez pensando en cuáles son esas otras estrategias. Si en dado caso esta no está resultando, ¿cómo puedo nuevamente maniobrar, ¿okay? De forma asertiva? Lo otro que me llamó la atención fue las personas que juegan a la pelota tal vez no mantengan sus ojos en ella, porque cuando uno tiene una buena práctica de algo, ya no es necesario mirar deliberadamente. Y esto es parte de lo que en los niveles de aprendizaje, ¿no? Las distintas facetas, esa competencia en la que se llega a que sé lo que sé y no necesito como que estar pendiente de cuando voy manejando, de que la palanca, el croche, la velocidad, el freno, sino que ya se vuelve algo instintivo. Y también lo posiciona en el sentido de que el líder, cuando tiene su equipo, al momento de delegar, sabe lo que está sucediendo, ¿okay? Porque tiene esa amplia visión de todo el escenario, más no pierde tiempo, digámoslo de esa forma, deteniéndose en los pequeños detalles, ¿okay? Porque ya tiene un equipo de colaboradores que están al tanto de la situación y cada uno, de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades, está atendiéndose como que a su función, ¿no? Y por último, ser como un muro de piedra. Esto lo traspolé a lo de desarrollar el carácter, ¿no? Independientemente de la situación que sea, los principios se mantienen, y si los principios en la persona los tiene bien claros, independientemente de la situación que se puede presentar, no se va a mover de ahí. Por ejemplo, muchos seguramente tenemos personas que, bueno, que su forma de ganar dinero no es la más onerosa, que digamos, la más honrada, ¿sí? Y se alega a que, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Sabes en dónde estamos? Es la realidad. Yo sí, yo sé la realidad porque vivo en el mismo país que tú, y a los mismos supermercados, y conozco la realidad. Pero el de ahí pasar a una práctica poco honesta, poco honrada, pues lo que marca la diferencia es cuán claro yo tengo mis principios, ¿no? Cuán sólidos son mis principios, cuán sólido es mi carácter. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Vane. Me voy a... Y cuando estabas hablando del caso de, bueno, no nos podemos meter en un terreno que no conocemos. Lo recuerdo mucho también en tu libro de Piensa, en la parte de la negociación, conocer bien a nuestro cliente, saber cuáles son sus dolencias, conocerlo bien, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir que la negociación sea exitosa. Recordé el caso de Napoleón Bonaparte, muy bueno, muy inteligente, muy todo, pero cuando fue a Waterloo, pequeño detalle, no estaba consciente de la estación del año que era y cómo era ese terreno en esa época. Conclusión, perdió la guerra. La perdió totalmente. Entonces, lo importante que es conocer, siempre voy a recordar cuando estábamos estudiando en el AI, algo que me llamó muchísimo la atención fue el día que creo que estábamos en el segundo nivel, que vino Gabriel Zambrano, y algo que me llamó muchísimo la atención fue que él, cuando uno levantaba la mano para intervenir, él se sabía el nombre de todos y cada uno. Y yo después fue que pensé, pero ¿y él cómo sabe mi nombre? Si es la primera vez que lo veo. Después fue que me dije, este pana realmente, antes de venir a la clase, él se preparó tan bien, que él conocía cada una de las personas que estaban ahí. Y yo dije, pequeños detalles que marcan una gran diferencia y que se quedan en la memoria de los demás, tanto para bien como también puede ser para mal, ¿no? En su caso fue definitivamente algo muy, muy positivo, ¿no? O sea, eso es lo que quería compartir. Gracias, Vane, gracias.
Fíjate que de los que nos comentaste, Vane, de lo que nos estás regalando, me hiciste recordar una frase que utiliza Stephen Covey y que tiene que ver mucho con el vacío. Y la frase que usa Covey es que hay que tener cuidado de los líderes que se enfocan en el grueso de las cosas finas. ¿Ok? El grueso de las cosas finas tiene que ver, tú que te dedicas mucho a la parte de la planificación, es cuando yo paso todo el día lleno de actividades, 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 y llego al final del día y él me pregunta, ¿qué hiciste, Jimmy? Le digo una lista de 100 cosas que hice. Ni una sola de esas 100 cosas que hice tiene que ver con mi propósito. Ahí no hay avance. Ahí no hay avance. Ahí lo que hay es desgaste. Y algo que también quiero acotar de lo que estás diciendo, Vane, que es el tema cuando mencionas lo de la sabiduría. Parte importante de la sabiduría es aprender a manejar el vacío. Una de las cosas digamos, que identifica mucho a los sabios es que viajan ligero. Y cuando yo digo viajan ligero, quiere decir que el conocimiento que tienen es el conocimiento justo que necesitan. Eso lo digo en mi libro, lo dice Musashi aquí también, metafóricamente hablando, y es esa capacidad que se desarrolla de llenarse del conocimiento solo que necesito. Ahorita, en la época de la comunicación y la información en la que vivimos, está la trampa del conocimiento. Hay tanto conocimiento disponible que muchas personas creen que necesitan más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Y resulta que el conocimiento que se están metiendo en la cabeza no les está sirviendo, sino para crear más inercia paradigmática. Si tú quieres hacer una torta y no tienes receta, tú te metes y agarras la primera receta que hay de ahí de una torta de limón y agarras tu receta y la haces. Si tú te pones a revisar y lees más de 3 recetas, créeme que vas a pasar un día leyendo recetas y después no vas a saber cuál hacer porque una receta se va a ver más buena que la anterior. Entonces, el conocimiento también tiene que ser práctico. Entonces, cuando buscamos información, y eso se aprende cuando ya tienes cierto nivel de investigador, cuando tú investigas, tú haces una preselección de la información que vas a procesar. Y esa es la etapa más importante de los procesos de investigación. El filtrar la información. O sea, tú tienes que agarrar una cantidad gigantesca de información y tratar de observarla sin procesarla, porque en el momento que la procesas contaminas la investigación. Una vez que yo empiezo, y hay técnicas para hacer eso, de cómo filtro yo la información que voy a meter en mi sistema. Hay muchas técnicas que se usan en la investigación. Para saber, puedo empezar investigando a los autores, investigando cuál es su trabajo, investigando cuáles fueron los hallazgos. Y después cuando yo veo más o menos que un tal John Martínez consiguió tal hallazgo, una tal Eli de Caires hizo tal cosa, tal investigación y su libro se vendió muy bien porque dice cuáles son las fases de tal cosa. Ah, esta es la información que necesito. Y después que la filtro, es que empiezo el segundo proceso, que es, ajá, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones del tal John Martínez, de la tal Eli de Caires, de la tal Rosalina y de la tal Vanessa? Ah, bueno, apuntan hacia esto, hacia esto, hacia esto. Coño, la de Rosalina no está muy enfocada hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces me voy a quedar con John, con Vanessa y con Eli. Y es ahí cuando empiezo a investigar. Pero ese proceso estratégico previo de saber qué información voy a considerar es el 45-50% de la investigación. Y ese es un error que se comete ahorita. Y es un error que cometen, bueno, de hecho, la esencia de la universidad debería ser esa. Se llama universidad por la universalidad de las ideas. Usted agarra a una persona de nivel de maestría y lo pone a investigar y el simple hecho de ver cómo es su proceso estratégico de investigación te dice qué tan maestro es. Si la persona empieza a leer información a lo loco y le das 10 libros y los empieza a leer todo, ya sabes que la información que él te dé como un informe es una información contaminada. Porque no hubo el proceso previo de filtrar cuál va a ser la información teórica que va a sustentar mi trabajo. Por eso los libros tienen sinopsis, por eso los libros tienen una gran cantidad de cosas que vienen antes de que tú te contamines con el libro. Entonces, dentro del proceso de investigación, necesito crear vacío.
¿Y cómo genero vacío? Pues haciendo un procedimiento previo para filtrar la información que voy a permitir que entre en el proceso para ser investigado, porque sabe que es difícil, mis líderes, lo decía Albert Einstein, cuando usted mete una idea en su cabeza, ni un taladro la saca. Entonces, como investigadores, tenemos que tener cuidado que usted tenga una línea de investigación filosófica y usted empiece a leer a Marco Aurelio, usted empiece a leer a Séneca, usted empiece a leer a Hermes, usted empiece a leer una serie de filósofos que van por una misma línea y le pareció cómico y chistoso un libro de Diógenes y se lee un libro de Diógenes. Y Diógenes le va a cagar la investigación, ¿oye? Porque los conceptos de Diógenes son tan diametralmente opuestos que te va a generar una serie de dudas que no va a permitir que tu proceso de investigación salga como tú querías que saliera. Hay quienes dicen que eso es parcializar la información. Depende, porque tienes que tener el foco claro. ¿Cuál es lo? Una investigación se basa en la validación o no validación de una hipótesis. Entonces, si usted quiere validar cualquier hipótesis, créeme que va a conseguir la suficiente cantidad de información para validar cualquier hipótesis por loca que parezca. Si usted quiere validar que la Tierra es plana, le puedo garantizar que va a conseguir información que parece muy seria e información que tiene mucho sentido, que lo va a hacer dudar. Entonces, no me lleno de información que no va en la línea de lo que yo quiero conseguir y por eso tengo que tener claro el propósito de vida para yo saber cómo alimento mis acciones para alcanzar ese propósito de vida. Y eso, mis líderes, es estrategia. Por eso es que yo hago tanto hincapié en todas las clases del club de laboratorio, en que nuestro pensamiento como líderes tiene que tener una enorme carga de estrategia. Porque si no empezamos a perder sentido a las cosas que tenemos. Si usted no es estratega, usted puede tener su propósito de vida claro, pero si sus acciones no lo conducen como un estratega, su propósito no va a resonar por muy claro que lo tenga. Ibas a decir algo, Vanessa, y te interrumpí. Sí, lo viví muchísimo, Jimmy. Estuve por un tiempo viviendo lo que comenzó a salir tanta información y lo típico, ¿no? Uno comienza investigando algo y de pronto dice, para leer más de este tema, cliqué aquí. Entonces uno cliqueaba, entonces cuando me daba cuenta tenía como muchas ventanas abiertas y terminaba con mucha información. Sí, oye, qué bueno, pero era algo así como que, bueno, por cultura general, ¿no? Entonces me acordaba mucho que en una época se decía que al militar se le enseña de todo un poco, por lo menos aquí en Venezuela, se le enseña de todo un poco, pero las cosas como que neurálgicas no se centran ahí, sino que bueno, lo importante es que sepa todo lo que tradicionalmente se decía como un chapucero, ¿no? Un chapucero. O el señor que viene a arreglar la tubería, pero también entonces sabe arreglar neveras, pero también entonces sabe arreglar de todo, pero al mismo tiempo no sabe arreglar nada. Y eso me pasó muchísimo. Digamos que hubo un tiempo que no lo invertí de una manera adecuada y por eso es que entonces comprendí que, bueno, que tanta información en determinados momentos, fuera que pareciera que es algo positivo, no lo es, y simplemente una forma en la que en lo particular me di cuenta de que si realmente estaba siendo positivo o no saber tanto era qué tanto estás avanzando, qué tanto eso te está moviendo a la acción, porque si eso no te está moviendo a la acción, entonces simplemente lo que estás quedando es como el bibliotecario que sabe en dónde están ubicados todos los libros y ya, hasta ahí, ¿no? Lo veo mucho con el tema de, bueno, Pareto, 80-20, que es lo mínimo que yo necesito saber de este tema, realmente que necesito saber. Y llegó un momento cuando me comenzaban a mandar invitaciones de que mira, va a haber esta conferencia, o mira, va a haber este taller, mira, va a haber esto. Ya, entonces ahí decía, ah, ok, chévere, gracias. Y después entonces entraba en ese proceso de cómo esto se engrana con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy proyectando. De qué manera esto en este momento de mi vida realmente me va a funcionar. O sea, me va a resultar.
en este momento no es, ok, no te distraigas en otras cosas que son buenas, ok, no estoy negando la calidad del contenido, del material, del facilitador, no estoy negando eso, sino simplemente esto en este momento no. Más adelante, si es algo que se volverá a presentar la oportunidad. Entonces ya eso de que, no, que tiene que ser ahorita, porque si no es ahorita, que ya... Tiempo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que yo me permito y me lo puedo tomar antes de decir sí o no. ¿Ok? Y bueno, creo que eso también viene mucho en parte de llenarse con cosas como para, no sé si la palabra correcta sea evadir una situación que hay que afrontar, pero entonces déjame llenarme con estas otras cosas para entonces demostrarme que todavía no sé lo suficiente para avanzar, ¿no? Entonces, bueno. Eso va entre No la quiero evasión, eso va entre la acaparar todo el evasión y el espacio con mis saboteo. compañeros. Son un punto medio entre evasión y saboteo. Gracias, Vane, gracias. ¿Alguien más quiere comentar su experiencia con el señor Musashi? Ok, mis líderes. Creo que Musashi, como dice, cumplió con su objetivo. Culminado ya esto, me gustaría hacerle la extensión al próximo libro. Volvemos a los estoicos. Vamos a ver el primer libro, posiblemente de varios que vamos a ver de Ryan Holiday. El ego es el enemigo. ¿Ok? Tremenda pieza estoica de este escritor Ryan Holiday, que ya tiene unos cuantos años trabajando en función al estoicismo. Tiene unas cuantas piezas que les he regalado de esos TikTok que veo yo. Por cierto, ahorita voy a decir si bajé uno que tiene que ver con lo que estabas hablando, Vanessa, de Pareto. Así que la invitación, en estos días les pasamos el libro para ver la introducción y la primera parte donde vamos a hablar de las aspiraciones, hablar, hablar, hablar y ser o hacer. Tremendo libro, mis líderes. Prepárense porque van a llevar martillazos en ese ego y este libro está cargado de yunquecitos. Lástima que no puedo entrar de Yais, que es la reina de los yunques aquí en el club, para que se vaya preparando porque lo que viene son unos buenos yunques. Gracias, mis líderes, por este cierre maravilloso. Nos vemos en 15 días. Les paso la invitación a los grupos para empezar y retomar otra vez con nuestros queridos amigos estoicos. Feliz noche, mis líderes. A descansar.